Lindo momento, ¿no? Buenas noches para todos. ¿Están bien? ¿Animados? ¿Ya están listos para repetir un capítulo de Apocalipsis de memoria, no? Pero ya están creando más deseos de estudiar no solo el Apocalipsis, sino toda la Biblia. ¿Amén? Ustedes vieron que cuando nosotros buscamos en las páginas de la Biblia el mensaje de Dios, ese mensaje está lleno y fuertemente Dios habla a nuestro corazón. Todos nosotros tenemos que tener la seguridad que cuando estudiamos la Biblia en oración, el mismo Espíritu que trabajó en la mente de los que escribieron, trabaja en nuestra mente para que podamos entender y recibir ese mensaje. Ustedes saben que la Biblia tiene 66 libros. Por eso se llama Biblia, porque la palabra Biblia significa biblioteca. 66 libros. 39 libros componen el Antiguo Testamento, lo que fue escrito antes de Cristo. Y 27 libros componen el Nuevo Testamento, lo que fue escrito después de Cristo o contemporáneo a Cristo. Algunos de los autores de los distintos libros de la Biblia ni se conocieron entre sí. En realidad son 66 libros, pero hay 40 autores. ¿Por qué? Si son 66 hay 40 autores. Porque algunos escribieron más de un libro. Por ejemplo, Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Pablo escribió 14 libros de la Biblia. Él es el escritor del Nuevo Testamento en mayor cantidad de libros. Y Juan escribió el Evangelio, las 3 cartas y ¿qué más? Y el Apocalipsis. Así que aunque algunos de estos autores no se conocieron entre sí, sin embargo transmiten con unidad y con encanto y con belleza el mensaje de Dios, porque había el mismo Espíritu que inspiró a uno y a otro para transmitirnos el mensaje de Dios. Dios colocó en la mente para que ellos transmitieran en un vocabulario humano que pudiéramos entender. Pero el origen está en el corazón de Dios. Amén. Por eso es que la Biblia transforma y cambia la vida. Y entonces ahora, felices de tenerlos a ustedes aquí, felices por los amigos que nos acompañan a través de la FM 92.9 y los amigos que siguen el canal de YouTube de la Iglesia de Palermo, agradecidos a Dios por este encuentro. Vamos a orar y vamos a estudiar juntos la palabra poderosa del Señor. Querido Dios, al disponernos una vez más a entrar en las páginas de tu palabra, queremos hacerlo con reverencia, con respeto, con solemnidad, porque nos movemos ante tu presencia para pedirte por favor que nos enseñes, que nos animes, que nos fortalezcas y que nos lleves a tomar decisiones que tengan gusto y dirección de eternidad. Oramos necesitados y agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Anoche nosotros estábamos trabajando sobre Apocalipsis capítulo 6. Estuvimos dando una mirada a los 7 sellos del Apocalipsis. Dijimos que es algo así como la historia de la iglesia en 7 tomos. Una iglesia que se inició en el año 31 cuando Jesús la establece. Una iglesia que va hasta cuando Jesús regrese. Dijimos que en el capítulo 8, versículo 1, ¿se acuerdan que leímos? Estaba ese 7º sello, que es el silencio en el cielo, porque Jesús en compañía de miles y miles de ángeles volverá a esta tierra para redimirnos definitivamente. En la última parte del capítulo 6, nosotros habíamos leído después de ese 6º sello, de esas señales que habrían de ocurrir en el cielo,
nos encontramos en el final del capítulo 6, versículo 17, porque el gran día de su ira, de su justicia, ha llegado, y la pregunta, ¿y quién podrá sostenerse en pie? De paso, ¿ustedes todos tienen Biblia o la mayoría tiene Biblia? ¿Puedo ver las Biblias levantadas de los que están con Biblias? Muy bien, qué lindo, qué lindo. ¿Y puedo ver los que tienen la Biblia suplente? Bueno, es más linda la Biblia titular, ¿vieron? Pero le vamos a perdonar a los que andan con la Biblia suplente. De sus trabajos muchos vienen directo, así que están con la Biblia suplente que transmite el mismo mensaje desde la electrónica. Entonces el capítulo 6 termina diciendo el gran día de la ira, el gran día de la justicia de Dios. De paso, ustedes saben que a las personas les gusta cuestionar a Dios. ¿Usted conoce a personas que cuestionan a Dios o no conoce? Entonces, algunos lo cuestionan a Dios y dicen así, no puede ser, Dios no existe, porque si Dios existiera, no existirían las cosas que pasan. El dolor, la injusticia, el sufrimiento de los inocentes. ¿Usted escuchó a alguien hablar así? ¿Sí o no? Escuchó. Entonces le cuestionan a Dios como que Él no interviene. Ahora, cuando Dios dice que va a intervenir y va a hacer justicia y va a aplicar el juicio y va a terminar con el mal y con el pecado, esos mismos que lo cuestionan a Dios porque no interviene, después lo cuestionan porque interviene. ¿Usted conoce a alguien así? ¿Sí o no? Conoce también. ¿Alguno de esos está esta noche acá? No, usted nunca cuestionó a Dios, ¿no? Pero es propio de la naturaleza humana, sí, decir, no, parece que Dios se olvidó, se desinteresó, no le importa lo que nos pasa. O por el otro lado, parece que Dios va a estar duro y va a estar fuerte. Y cuando algo del cuerpo está enfermo, el médico tiene que extirpar lo que está mal, y corta, y produce dolor. Y nosotros no decimos que el médico está desubicado, decimos que está haciendo una obra de bien. Y Dios va a hacer la mayor obra de bien cuando un día extirpe para siempre de este mundo de pecado el tumor del pecado, para que el cuerpo nuevamente esté recuperado y viva sano para siempre. Por eso termina, dice, sexto sello, y el gran día de la ira, el gran día de la justicia, el juicio de Dios, que de paso no nos va a dar el tiempo para que lo analicemos, pero el juicio de Dios en la Biblia, y aparece en Apocalipsis 14, y está ligado con el libro de Daniel, porque Daniel y Apocalipsis trabajan las profecías relativas al tiempo del fin. El juicio en la Biblia tiene 3 tiempos. Tiene un tiempo de investigación, tiene un tiempo de comprobación que se da entre la segunda venida de Cristo y la tercera venida de Cristo, y después tiene un tiempo de ejecución, cuando después de haber juzgado, después de haber comprobado, finalmente se ejecuta y el pecado es extirpado para siempre del universo de Dios. Bueno, el gran día del juicio viene. ¿Quién se mantendrá en pie? Eso dice al final del 6. En el 8 ya Jesús está viniendo, así que la respuesta está en el capítulo 7. Por eso yo anoche les dije que el capítulo 7 hace un paréntesis, y ya anoche dije que ese paréntesis es una oportunidad que Dios da. Así que vamos ahora a leer y vamos a detenernos en el mensaje del capítulo 7, con más detalles. Después de esto vi 4 ángeles del pie, 7:1, sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Los 4 puntos cardinales, los 4 costados de la tierra. Ahí dice ángeles que están sosteniendo los vientos. En el vocabulario profético, a través de Jeremías, incluso se nos habla que esos vientos son las guerras. Así que Dios, el Espíritu de Dios, detiene las guerras. Yo ya dije anoche que si nosotros dejáramos al hombre actuar, nos autodestruiríamos. ¿Sí o no?
Ni hace falta ser muy científico para percibir que la humanidad se encamina hacia la destrucción. De aquí a poco no tendremos todo el alimento, no tendremos todo el aire puro para respirar, no tendremos el agua suficiente y encima no nos soportamos unos a otros. Porque hay peleas y violencia en todos los ámbitos, incluso a veces en el ámbito de un matrimonio. Cuánto más en regiones, cuánto más en culturas, cuánto más en países. Así que el Espíritu de Dios está interviniendo, impidiendo que esa guerra se desate, que están deteniendo esos vientos para que no soplen y para que no dañen ni la tierra, ni el mar, ni el árbol alguno. Es interesante que, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial no tenían la capacidad de dañar el mar, el árbol. O sea, se trata de una guerra de elementos atómicos que podrían terminar dañando inclusive la naturaleza. Así que Dios está deteniendo que el hombre utilice las herramientas que en la sabiduría e inteligencia mal utilizada logró conquistar. Dios va a impedir que el ser humano utilice esas herramientas para destruirse. Continuamos leyendo, dice, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta, dice versículo 3. O sea, va a llegar un momento en que la destrucción será real y definitiva. Entonces dice, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Un sello en la frente. Por supuesto que se trata, como es el vocabulario de Apocalipsis, de manera figurada. Un sello en la frente no significa que el creyente va a tener un sello visible, pero la frente es lo que evidencia la mente, el cerebro, tiene que ver con la convicción. El Apocalipsis habla también de una marca. Algunos van a tener una marca en la mano, la conveniencia, el negocio. Otros van a tener un sello en la frente. Y el Apocalipsis hace ese contraste entre los que aceptan la marca en la mano y los que reciben el sello en la frente. Los que no se mueven por conveniencia, sino que se mueven por convicción, porque en su mente aceptan el plan y el proyecto de Dios para su vida. Ahora dice, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y después dice versículo 4, y oí el número de los sellados, 144.000, de todas las tribus, de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, y enumera las tribus del pueblo de Israel. Y está hablando también en un número simbólico, porque si Dios iba a limitar el cielo solo para 144.000, ¿para qué predicar el Evangelio? Así que está hablando de un número que es el sumum de la perfección, porque es 12 por 12 por cada tribu, y el 12 en la Biblia es símbolo de lo completo. Así que está hablando figuradamente en cuanto a la cantidad. Dice que ese número será el número de los sellados. Y después menciona versículo 9, y después de esto miré y vi una gran multitud. Allí está la explicación. No son 144.000 literales, sino que son una gran multitud. Hay un grupo que puede ser especial porque participa de la última gran tribulación, pero los salvos serán una gran multitud. Dice, después de esto, mire, versículo 9, vi una gran multitud. ¿Usted está ahí con la vista? Sí. ¿Cómo sigue el pasaje? ¿La cual? Así que son muchos, la cual nadie podía contar. ¿Y de dónde eran esos salvos? De todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo, ¿qué cosa? La salvación pertenece ¿a quién? A nuestro Dios, que está sentado ¿dónde? En el trono. ¿Y a quién más? Y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos, y los 4 seres vivientes,
se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén. Dice la bendición, ¿qué más? La gloria, ¿qué más? La sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder, la fortaleza sean a nuestro Dios. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Amén. Toda una gran multitud. Pero yo no me olvidé de un detalle que nosotros necesitamos. Fui leyendo todo el mensaje para llevar a esa escena de una gran multitud de salvos, pero el versículo 3 decía, hasta que hayamos sellado. O sea, el Hijo de Dios va a recibir un sello. ¿Y cuál es el sello? El sello tiene una impronta interior y otra impronta exterior. San Pablo, por ejemplo, cuando le escribe a los Efesios, dice que no rechacemos el Espíritu Santo con el cual fuimos sellados para el día de nuestra redención. Así que internamente hablando, el sello es la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ¿cómo hago yo para convencerme que soy pecador si el Espíritu Santo no trabaja en mí? ¿Quién es el que me convence? ¿De pecado, de justicia, de juicio? ¿Quién es el que me convence? El Espíritu Santo. Entonces, yo soy sellado espiritualmente hablando por la obra del Espíritu Santo, que trabaja en mi corazón, que me convence de dos cosas. Me convence del problema y me convence de la solución. Me convence de que estoy enfermo, pero también me convence de que hay un remedio, hay un tratamiento y hay un médico. Entonces somos sellados por la obra del Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Me muestra que estoy sucio por el pecado, pero me dice que hay una fuente de vida que lava mis pecados. Amén. Ahora, visiblemente, ¿cómo es que se manifiesta ese sello? Isaías dice, ata la ley entre mis discípulos. Ezequiel dice que hay un día que Dios estableció como una señal entre Dios y su pueblo. Y si usted revisa, por ejemplo, los 10 mandamientos, va a encontrar que hay uno de los 10 que actúa o que evidencia, que refleja las características de un sello. Y muchos de ustedes ya saben esto, pero tal vez para otros sea nuevo. Si usted lee los 10 mandamientos, los primeros 4 tienen que ver con mi relación y mi respeto hacia Dios, los últimos 6 tienen que ver con mi respeto hacia el prójimo. Por eso cuando Jesús resume dice, hay que amar a Dios por sobre todo y al prójimo como a quién, como uno mismo. La ley de Dios, los mandamientos de Dios son eso, son una expresión del amor de Dios. Amamos a Dios respetando los primeros mandamientos, amamos al prójimo respetando los últimos 6 mandamientos. Y de todo, el 4.º mandamiento, aquel que nos... Y lo vamos a leer directamente de Éxodo capítulo 20, así que ya vamos a volver a Apocalipsis 7. Pero vamos a ir a Éxodo capítulo 20 para leer directamente el mandamiento. Capítulo 20, versículos 8 al 11. Allá al comienzo de la Biblia, Éxodo es el 2.º libro. La palabra Éxodo es eso, cuando el pueblo tuvo un éxodo, tuvo una salida, estaba esclavo en Egipto y fue liberado para salir. Fue una caminata de liberación. Capítulo 20, versículos 8 al 11. 8 al 11. ¿Ya están allí? ¿Puedo leer? Acuérdate del sábado para santificarlo. ¿Cuántos días hay que trabajar? De paso, esto también a algunos no les gusta nada del mandamiento, porque el mandamiento dice que hay que
dedicar el día sábado a Dios, pero los otros 6 días hay que trabajar, ¿no? También está en el mandamiento. Dice, no, pastor, yo trabajar quiero, lo que pasa es que no tengo trabajo. Es otra historia esa. Pero el mandamiento nos manda a trabajar, así como también nos manda a dedicarle un día especial a Dios. Pero el séptimo día, dice, es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Y ahora dice la razón. ¿Por qué Dios pide esto? Porque en 6 días hizo Jehová, ¿qué cosa? Los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y ¿qué? Y lo santificó. O sea, Dios hizo con el sábado 3 cosas que no hizo con los demás días. Reposó, y Dios no se cansa, lo hizo para dar un ejemplo. Lo bendijo y lo santificó. O sea, lo puso aparte para un uso sagrado. Y ese sábado es un recordativo de que Dios es el creador. Mire, si Dios hubiese puesto un monumento para recordar que Él creó todo el mundo, con el tiempo, ¿qué habría hecho el ser humano? ¿Habría adorado a Dios o habría adorado al monumento? Y Dios pone un día, así, un espacio, para que en ese día, de manera especial, nosotros adoremos a Dios. ¿Y por qué nosotros decimos que el sábado constituye el sello de Dios? Porque en un sello, por ejemplo, hay algunas características especiales. Un sello tiene el nombre de la persona, tiene el cargo de la persona y tiene la jurisdicción de la persona, ¿sí o no? Por lo menos tiene que tener esas 3 cosas: nombre, cargo y jurisdicción. Si uno dice tal nombre, es presidente, ¿de dónde es presidente? De esta entidad, de este club, de este país, jurisdicción. Nombre, cargo y jurisdicción. Y acá en el mandamiento aparece nombre, cargo y jurisdicción. ¿Cuál es el nombre? Jehová Dios. ¿Cuál es el cargo? Creador. ¿Y cuál es la jurisdicción? El universo. Y ese es el sello de Dios. Allí está el sello de Dios. Quiere decir que este respeto por el mandamiento de Dios, que la mayoría olvidó, por eso es el único de todos los mandamientos que comienza diciendo ¿qué cosa? Acuérdate, no te olvides. Muchos se van a olvidar, pero no te olvides. Vamos a leer otro pasaje antes de volver a Apocalipsis capítulo 7. Y estamos seguros de que Dios nos conduce en la reflexión cuando buscamos en su palabra un mensaje para nuestra vida. Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20. Allí por la mitad de la Biblia, poco después de la mitad, después de Isaías, después de Jeremías, viene Ezequiel. Ezequiel capítulo 20. Ezequiel 20, 12 y 20. Capítulo 20, versículos 12 y 20. Capítulo es el número más grande y el versículo es el número más pequeño. 20, capítulo 20, versículos 12 y después el 20. ¿Puedo leer? Dice, y les di también, ¿qué cosa? Mis sábados, para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová que los santifico. Y vamos al 20. Santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepan que yo soy Jehová vuestro Dios. Primero dice, les di el sábado, para que sean una señal. Y después dice, santifiquen. Es una señal cuando lo santifican, cuando lo respetan. Alguien podría decir, pero pastor, ¿sabe qué? Hoy en día, con lo difícil, con lo compleja que está la vida, con lo difícil que es conseguir un trabajo, poder dedicarle a Dios el día sábado, está difícil. Y yo pregunto, ¿Dios sabe que está difícil o no sabe que está difícil? Dios sabe que está difícil. De paso, Graciela va a tener la entrevista hoy,
pero no la tuviste, te la pasaron para mañana, ¿verdad? Así que hermanos, sigan orando, tienen 24 horas más para orar por Graciela. Pero Graciela, ella ya está decidida, ella por supuesto que lo necesita, pero está dispuesto a hacer fila a Dios y avanzar sabiendo que Dios va a cuidar y va a abrir un camino especial para ella. Así que el sábado se constituye en esa señal, no solo cuando conozco, sino cuando lo santifico. Él dice, no, pero está difícil dedicar a Dios el día sábado. Y Dios sabe que está difícil, Dios sabe que está difícil. Pero cuando nosotros nos jugamos por Él, Él se juega por nosotros. Cuando en este gran conflicto nos ponemos de su parte, Él se pone de nuestra parte. Cuando nos aferramos de su promesa y cuando procuramos vivir en fidelidad a su mensaje, Él vive en fidelidad lo que prometió para con cada uno de sus hijos. Y cuanto más nos acerquemos hacia el tiempo del fin, la lucha será mayor. ¿Ustedes creen que el mundo tiene interés en favorecer a un creyente a vivir la voluntad de Dios? ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen que el enemigo nos va a ayudar para que vivamos la voluntad de Dios? No. Pero así como ni el mundo ni el enemigo van a ser una ayuda para que vivamos la voluntad de Dios, Dios será nuestra ayuda, Dios será nuestra defensa, Dios será nuestro escudo. Y el resto del capítulo después termina especificando algunos detalles más de ese grupo especial dentro de esa multitud que ha de ser alcanzada por la salvación en el Señor. Y yo recuerdo así, ¿saben? La marca más impactante en mi vida en relación a este tema, yo la aprendí cuando tenía 12 años. 12 años. Década pasada, siglo pasado, milenio pasado, ¿está bien? Milenio pasado, miren desde cuándo les hablo. Tenía 12 años y yo tenía que rendir, en ese tiempo había exámenes en sábado, llamaban cuatrimestrales para los que son del milenio pasado como yo, cuatrimestrales, o sea que usted estudiaba un semestre y tenía que rendir cada día un examen diferente. Y en ese rendir exámenes, uno de esos exámenes tocó en sábado. Yo estudiaba en Montes de Oca y Australia, para los que son de esa zona, en el Joaquín B. González, la escuela comercial número 1. Y me tocó sábado para rendir educación democrática. Y entonces pregunté, ¿qué podía hacer para cambiar? Y alguien me dijo, no hay ninguna manera de cambiar el día. Pero después alguien me dijo, ¿por qué no vas a hablar con el director general de la institución? Una tremenda institución que solo para primer año había como 15 divisiones. Y yo, un chiquito de 12 años, ir a hablar con el director general para decirle que me cambie un examen. ¿Por qué? Pero Dios me ayudó y tomé coraje y fui. Y el director me recibió. Y me dijo, vamos a hacer lo siguiente, dice. La única solución que yo veo es que el lunes, cuando vengas a rendir el examen del lunes, rindas también el del sábado. No es un tiempo especial. Digo, el tiempo del lunes tienes que usarlo para el examen del sábado y el examen del lunes. Bueno, yo dije, bueno, por lo menos no tengo que rendir el sábado. No sé si va a dar el tiempo, pero por lo menos no tengo que rendir el sábado. Así que yo le agradecí y me fui contento, 12 años. Dije, wow, Dios está abriendo una puerta para mí. Fui el lunes, hice el examen del lunes, lo más rápido que pude, y me fui a la otra división a rendir el examen que tendría que haber rendido el sábado. Me dieron los temas, me dieron lo que tenía que hacer, empecé a escribir. Claro, como los otros empezaron antes que yo, a los 15, 20 minutos, yo ya estaba solo. Miren, todavía recuerdo hasta el día de hoy. Yo veo que el profesor así se levanta y viene hasta donde yo estaba.
Yo no quería ni levantar la cabeza. Yo ya me había dado cuenta que no había nadie. El profesor llega hasta donde estaba y me dice la fatídica frase esa, ¿no? Entregue la hoja. Ah, parece que a ustedes se la dijeron también alguna vez, ¿no? Bueno, entregue la hoja. Profesor, pero todavía no, me falta más de la mitad. Entregue la hoja. Así que yo entregué la hoja. Cuando entregué la hoja, Dios me iba a enseñar para toda la vida que vale la pena ser fiel a Dios. Me dijo, ¿sabe qué? Da lo mismo si usted sigue escribiendo un poco más, un poco menos, da lo mismo. Yo ni voy a leer lo que usted escribió. Porque usted para mí ya aprobó el examen. 12 años. Y Dios me mostró sin ningún mérito que vale la pena ser fiel a Dios. Y así, hermanos, yo podría estar hasta la medianoche, pero ustedes no van a estar, así que solo no me voy a quedar hablando. Pero podría estar hasta la medianoche la cantidad de historias que conozco de personas que lucharon, que vencieron, que fueron fieles, que se pusieron de parte de Dios y que Dios resolvió así, pero maravillosamente, magistralmente, extraordinariamente, a veces cambiando el corazón de la persona, a veces cambiando a la persona. Gerentes que han sido cambiados porque no querían darle el sábado libre a alguien, pero misteriosamente fueron trasladados a otro lugar. Dios tiene caminos maravillosos. Lo único que Dios necesita es que usted y yo estemos dispuestos a ser fieles. Es lo único que necesita. Después dejen el problema en manos del Señor. ¿Tiene poder o no tiene poder? Y esa es la señal. Dice, hasta que hayamos sellado. Dios quiere sellarnos con su Espíritu Santo y Dios quiere sellarnos con una conducta que refleja que Dios ha transformado nuestra vida. Algunos piensan que la fe no necesita de la obediencia, pero la verdadera fe y la verdadera confianza en Dios tiene que llevarnos a obedecer, tiene que llevarnos a reflejar en la conducta aquel cambio de la presencia del Señor en nuestra vida. Y yo doy gracias a Dios que si nosotros estamos aquí esta noche es porque Dios ha estado obrando, obra y continúa obrándose en nosotros, tanto el querer como el hacer por su propia voluntad. Amén. Yo les pregunto, ¿usted se siente cómodo de estar acá en la iglesia, sí o no? ¿Nos sentimos bien estudiando la Biblia, sí o no? ¿Usted siente paz en el corazón o no? ¿Y eso ya no es una evidencia de que Dios tiene algo especial para usted? ¿Usted qué hizo la semana pasada todas las noches? No me cuenten mejor, déjenlo ahí. Pero ahora está esta semana todas las noches viniendo a la iglesia. Yo sé que usted viene acá, que no le sobra el tiempo, yo sé. Y también sé que tampoco le sobra el dinero, también sé. Y Dios también sabe. Que yo lo sepa no importa, pero Dios también lo sabe. Dios sabe que usted no está aquí porque le sobra el tiempo, porque le sobra el dinero. Dios sabe que usted está aquí porque necesita su bendición. Dios sabe que usted está aquí porque usted quiere hacer su voluntad. Dios sabe que usted está aquí porque usted sabe que este no es el plan definitivo que Dios tiene para nosotros. El plan definitivo, esta no es la vida que Dios planeó para nosotros. La vida que Dios planeó es otra. Es la que perdimos en el comienzo y la que recuperaremos pronto, cuando se haga silencio en el cielo, cuando todo concluya y cuando la vida sea definitivamente nueva y para siempre. Somos sellados cuando respetamos, obedecemos a Dios y el sábado es la señal visible. Somos sellados cuando aceptamos la obra del Espíritu Santo para vivir una vida transformada. Es registrado nuestro nombre en los libros del cielo cuando nacemos de nuevo a través del bautismo y en los libros de la iglesia cuando experimentamos en el bautismo la aceptación de ese plan de Dios que recibimos a través de la fe
y que reflejamos a través de la obediencia. Pascuala estaba unas noches atrás aquí, con lágrimas.